Muy bien, son las 7:33, vamos a ver más. Tercer monitoreo ciudadano sobre la presencia de agroquímicos en los alimentos. Se detectó una elevada cantidad de pesticidas en diversos productos, lo que podría poner en riesgo tu salud. Entre los alimentos más afectados están la fresa, el apio, la cebollita china, el pimiento, el tomate, el ají amarillo y la beterraga. Estos hallazgos no solo se dieron en mercados locales, sino también en pesticidas encontrados pueden causar graves problemas de salud como trastornos neurológicos, alteraciones hormonales e incluso cáncer. En algunos casos, los niveles detectados superaron el límite máximo permitido en hasta un 2300%. A pesar de esta alarmante situación, las entidades responsables de la vigilancia, como SENASA y los gobiernos locales, no han asumido acciones claras y se culpan mutuamente. Por ello, evita consumir estos productos de forma habitual. Esto nos preocupa de forma masiva a todos, porque en realidad lo que estamos viendo en esta portada, ahí dice, ¿no? Agroquímicos en piñas del Perú podrían causar cáncer y Alzheimer. Y en realidad hay muchísima gente, y me incluyo en este grupo, lo estaba comentando justamente Omar, que yo hiervo las cáscaras de piña para hacer agua de piña. Entonces, uno se está exponiendo a qué tanto justamente con ese tipo de prácticas. Para eso, para poderlo comprender, es que hemos invitado acá a Omar Neira. Sabemos que eres especialista en salud pública. ¿Cómo estás, Omar? Omar, tú tienes que ayudarnos a entender en realidad lo preocupante que es este tema para todos aquellos quienes desconocemos los detalles, por favor. Sí, efectivamente. A ver, los plaguicidas, pesticidas y todo eso tienen un amplio uso mundial en la agroindustria. Sin ello no es posible tener producción a gran escala en una población creciente. Eso es fundamental. Pero en el tiempo, las autoridades mundiales han venido dateando que hay mucho riesgo y muchos son tóxicos y se han ido prohibiendo. Y esa es responsabilidad de las autoridades sanitarias en Perú, de indicar qué productos se importan y no. Básicamente esto se importa y por ahí debería empezar esto, porque sí hay algunos... ¿Qué pesticidas importan? Sí, y esa es la responsabilidad del Estado peruano, de poder establecer, como lo tiene el mundo, los institutos, quienes han dateado bastante bien son los Institutos Nacionales de Salud Ambiental de Estados Unidos, y ellos han buscado ya la relación con posibles causas de enfermedad. Y acá se dice de eso, de la posibilidad de que sí, efectivamente, a través de estudios, muchos de estos pesticidas o plaguicidas estarían ocasionando riesgos para la enfermedad. Y es ahí donde las autoridades tienen que, a partir de ahí, datear lo que ocurre y verificar qué está sucediendo en la agroindustria peruana. Y entonces, en nuestra realidad, la calidad y la cantidad de los tipos de pesticidas que se utilizan en nuestras verduras, frutas, ¿de qué estamos hablando? O sea, en realidad, ¿sí nos estamos enfermando a largo plazo? Podríamos estar enfermándonos en la medida que haya un consumo y uso elevado, tanto por los agroindustriales y por la población, en la medida que no haya un control. Y eso es lo que empiezan a datear ciertas asociaciones, pero las autoridades hasta hoy no tienen un pronunciamiento serio, lo que nos tendrían que decir. ¿A qué se refiere cuando, cuál habla usted de autoridades? ¿De qué instituciones? Básicamente estamos hablando de MINSA y Agricultura. Ellos los tienen dos que sectores velar justamente el uso de los pesticidas y que... Ellos son los responsables de poder establecer que en ese margen... ¿No se han pronunciado? Hasta hoy no veo un pronunciamiento serio que nos digan, esta es la relación de pesticidas que el Perú ha autorizado. Porque, a ver, pueden haber pesticidas y si no superan ciertos márgenes mínimos, hay que utilizarlos porque sin eso no es posible. Claro, pero ¿quién toma las muestras? Por ejemplo, va al mercado y dice, a ver, vamos a agarrar esta piña, vamos a agarrar esta manzana. ¿Ah? Ya, ahí está, SENASA, y debería estar DIGESA para hacer ese trabajo importantemente. Omar, ¿y se hace honestamente? Lastimosamente tenemos un estado en fracaso, ¿no? No es con el afán de criticar, pero esto es posible, es viable en un Estado que podría intentar medianamente proteger a sus ciudadanos. Entonces tú ves privados que empiezan a datear y encuentran que existen muestras altas de estos productos químicos que son tóxicos. O sea, no hay una discusión a ese nivel, pero yo insisto, ya hay muchos países en el mundo que han prohibido ciertos pesticidas y hoy en el Perú podrían todavía estar comercializándose. ¿Quién lo permite?
es el Estado. O sea, la trilogía va entre Minsa, bueno, Senasa, Digesa, quienes deberían estar siempre los operativos, detrás. ¿no? Minsa, Claro. Agricultura, básicamente son los que deberían, y por ahí puede entrar en todo caso economía con aduanas, porque esto ingresa por aduanas, ¿no? Omar, y por ejemplo, acá estamos hablando principalmente del tema de la cáscara de la piña, ¿no? Pero si hablamos también de otros productos, ¿cuáles deberíamos extender el grupo de alimentos que son altamente perjudiciales? En general, muchas de las verduras que se utiliza. Yo sabía del apio, la cebolla china, tomate, ¿no es cierto? O sea, qué miedo con todo lo que mencionas. No, o sea, de verdad que sí. Es que da miedo. Y ahí hay que ser da miedo responsables, ¿no? consumir verduras. Yo promuevo mucho el consumo equilibrado y saludable, y ahí el consumo de las frutas y verduras es fundamental para la salud de las personas, porque si no la gente se va a ir a los procesados. No, si no, y ahí eso terminamos está peor, al creo. otro lado, y está peor. Entonces, acá pedirle a las autoridades que evidencien qué productos son los que se están utilizando. Existe una serie, cerca de los Institutos Nacionales de Salud Ambiental de Estados Unidos han dateado 900 productos que tienen un margen seguro para utilizarlos. Educar a los agroindustriales para que tengan esos porcentajes, digamos, de márgenes seguros, y educar a la población, porque muchas veces solo con el lavado, cuando hay una concentración importante en la producción, no se va a dar. A ver, el lavado va a ser importante, pero debemos evitar los que ya están prohibidos y que haya un uso importante, digamos, que supere este margen mínimo que establecen los estudios. Ahora, Mari habla de hervir las piñas, es algo muy saludable. Pero cáscara de piña. las cáscaras, ¿no? Perdón. Para la las chicha cáscaras. morada, Para la ¿no? chicha Para también se pone, morada, claro, la ¿no? chicha morada también se La lleva chicha la morada cáscara de piña. también. Entonces, Pero, ¿cómo se hace? ¿estos pesticidas llegan a la pulpa o no? Por ahora no hay un dato importante, y ese es otro trabajo que tiene que hacer nuestro Instituto Nacional de Salud. Senasa, Digesa, estas tres instituciones podrían empezar a muestrear y ver en qué zonas se está utilizando estos pesticidas, identificar, a ver, si se sabe cuáles son, porque eso se puede hacer a través de exámenes de bioquímica. Que tampoco se hacen. Yo no lo sé, no sé a qué Importante nivel. es eso, A ver, necesitamos pero una comunicación yo creo, a ver, directa, ¿no? pero que hay algo, ¿no? Ahora se me viene, cuando tú preguntas, ¿se hace? Sí, el Perú hace. ¿Sabes para qué hace? Porque Perú exporta. Ah, O sea, bueno. para Cuando afuera exportas, sí, y cuando exportas al primer mundo, es fundamental esta certificación. Y existen en Perú profesionales de primer nivel que todos los días hacen este dato. O sea, ¿es posible que las piñas certifican. que exportemos tengan menos pesticidas que las que consumimos? Está en un margen. Así de descarado. Claro, porque Ahora, es yo riguroso para el extranjero, Claro, para Perú no. quería preguntarle algo a Mari para que ¿Qué? se complementen, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lavas tú los vegetales que compras? Sí, y por ejemplo, en la cáscara de la piña, para empezar, ¿ya? O sea, simplemente yo lo dejo chorreando, porque antes, en la época de pandemia, le echaba con las gotitas de lejía y tanta cosa, ¿ya? Bueno, yo pensaba que estaba bien. Luego pasé al vinagre, ¿no? Al vinagre ¿Pero qué blanco. vegetales? Pero a todos en general, ¿ah? Pero decía la cáscara de la piña porque esto importa muchísimo por lo que sale en las noticias ahora también y porque es una práctica que es muy común en mucha gente. Bueno, agua, simplemente agua por un rato, luego un poco de vinagre y agua. Así lo lavo. Pero cuando yo le echo vinagre o le echaba lejía, ¿hago algo? No hago nada. Con el tema de los pesticidas, digo, ¿ah? Dime la verdad, A Tomás. ese nivel no puedo contestarte, no tengo la experiencia. Ya. Un especialista en alimentos y higiene alimentaria nos podría ayudar. No estoy seguro, a ver, los pesticidas externos, porque estos se usan frecuentemente con el lavado, puede funcionar, pero hay muchos que se van a integrar en la estructura de la cáscara de la piña y ahí el lavado per se ya no va a Ya ser no es efecto. suficiente. Y es ahí donde hay que evitar el uso, pero un uso responsable sí, porque de lo contrario no vamos a tener piña, porque tenemos plagas. Y los pesticidas aparecieron para producir a gran escala, de lo contrario la población no se alimenta. ¿Y por qué? Porque hay pesticidas que son costosos, que sí son menos dañinos. Los que piden para el extranjero. Y Perú tiene eso, Perú tiene certificación Perdón, pero- baja o cero en muchos productos, pero claro, ahí hay un análisis de costo y el Estado tiene que entender de que sí, ocasiona matricularse, digamos, y asumir ciertos costos, porque de eso se trata un Estado, ¿no? Hacer el análisis y decir, esto me ocasiona problemas graves de salud y voy a por lo menos bajar aranceles a estos pesticidas caros que no pagan Claro. impuestos para que esos se usen más que los económicos que son más dañinos. Ya, es una serie de estrategias que tienen que hacer los gobiernos Ingeniería. para prevenir. ¿Esto es un problema real? Sí. ¿La población debería dejar de consumir? No. Y es ahí donde hay que trabajar. Por lo menos el lavado importante con agua debería ser útil. No dejar de consumir, pero quizá cambiar la práctica. Por ejemplo, ¿no? Si es que tenemos el tema y sabemos que los tomates también tienen bastante ese tema de los químicos en la cáscara, pues pelarlo. ¿Eso ayuda?
O sea, digamos, va a evitar que estén los pesticidas, baja pero el le vas a tomate. quitar... ¿No lo pelas tú? Pero le vas a Yo sí pelo los quitar... tomates, Ok, sí, pero es pelo. que le vas a quitar otras propiedades a las verduras. Yo sí pelo todo, ¿ah? La Ajá. verdad que sí. Claro, desde vas a que prevenir. tomate- Sí, te lo juro, claro. Para prevenir, pero tienen componentes que son nutritivos y tiene fibra, que es importante para la ya alimentación del ser humano. Y ahí hay que trabajar fuertemente con los agroindustriales, promover una agroindustria mucho más responsable para evitar este tipo de, digamos, de temores. La población debería, por lo menos hoy, lavar importantemente o dejarlo remojado. Y ahí hay alguien especialista en industria alimentaria, que hay muchísimos en el Perú, porque Perú tiene mucha agroindustria exportadora. Sí. Y ese producto es altamente certificado para consumir. Sería interesantísimo, Omar, más todavía para un reportaje, comparar una piña acá o un espárrago y compararlo La que con se el que se exporta. exporta. ¿No? ¿Te imaginas? Y ver diferencias. ¿Te imaginas el me crimen deja que ver. sería? Vamos a ver si eso es Hay así. que trabajar, ¿no? O sea, necesitamos especulando, ¿no? alimentar bien a nuestra población. Hay un costo asociado, pero ese costo lo puede asumir el gobierno, pues. Para eso está el gobierno. Omar, y si es que hablamos del tema de los productos orgánicos, que ojo, son mucho más caros que los normales, ¿no? O sea, la diferencia sí es abismal entre lo orgánico y lo orgánico. Sí Por lo esta es, condición. ¿no? La gran diferencia es por esta condición, que ellos en muchos casos no usan pesticidas de estos químicos tóxicos y usan alternativas para que no hayan plagas, y eso lo hace costoso. Claro. Pero ojo, también se ha detectado que todo lo que se vende como orgánico ¿Ah, no sí? es orgánico. Sí. Y esa es responsabilidad, pues, de los empresarios y de un Estado que esté presente. Bueno, Estado después que- te voy a preguntar sobre los huevos de gallinas libres, vacas felices, esas cosas, pero antes nos están inundando el chat. Tú debes saber lo de los gallinas libres, esas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Libre pastoreo. Después hablamos de eso, pero nos están inundando el chat con consejos, por favor. Pero tú dices que no conoces exactamente los consejos prácticos para... A nivel de alimentarnos, agroindustria, a no nivel es- doméstico. A nivel de agroindustria y doméstico, más el que O sea, yo hago ¿tú en cómo casa. comes ¿Cómo come Omar Neira? ¿Cómo lavas ¿Cómo tus hace, Omar verduras? Neira? Hacemos las compras usualmente en el mercado de barrio, Ajá. y lavamos con agua, básicamente con agua. No utilizamos ningún componente adicional. Y mi ex práctica de la lejía, las gotitas de la lejía, el vinagre blanco para las fresas. Las gotitas de ¿no? lejía es cloro, cuando se usa reducidamente, y te ayuda a desinfectar microorganismos, pero no a... Necesitaríamos usar un neutralizante de un pesticida, se me ocurre Ay, eso- teóricamente. O sea, tú lavas con Básicamente, agua. Omar Neira con agua. enjuagamos con agua, importantemente, y con eso está ok. Has hablado de los tiempos. ¿Hay un tiempo acaso que uno debería demorarse en lavar las frutas, las verduras? Tal vez, y ahí tienen que haber estudios, ahí está la Universidad Agraria que podría hacer un estudio sobre eso, tal vez lo haya. El asunto es que te vas al otro lado, tenemos problemas de agua. ¿Qué haces en un país donde no hay agua potable? Y hay agua roja. Entonces, el asunto es un poco más complejo, pero mucho va con educación a la población, educación a quienes producen, porque el gran perjudicado en términos de salud no somos directamente los que consumimos productos con pesticidas, son los agroindustriales que están en el día a día en contacto con estos pesticidas. Claro, están ahí en se contacto exponen. directo. Eso sí es indiscutible. ¿Quiénes se perjudican más en salud? Aquellos que trabajan con pesticidas en agroindustria. Por Ellos más, son los mascarilla que usen. Eso es parte también de las condiciones laborales. laborales. de la Hay que industria. trabajar en eso y hay que Claro. ser responsables. Pretendemos ser uno de los países que más exporta este tipo de productos y trabajemos Qué no ricas solo uvas, para ¿no? exportar, sino para nuestra gente, ¿no? Y eso debe ser lo responsable. Y hablando justamente sobre estas preguntas de la gente que está viendo en la pantalla, Está buena esa tenemos pregunta. una pregunta acá Está de buena. Claudia. Y Claudia pregunta, ¿el congelar las cáscaras o las frutas ayuda? Ah, yo también hago lo mismo. Yo también ¿Congelas? congelo. Sí. Claro, pues congelo, corto mi piña, la tengo congelada. Sirve, o sea, en general los alimentos, ¿no? Porque las verduras, la vainita no las compras y se malogran rápido. Mejor las cortas y lo pones en la congeladora. ¿No haces Y eso? el brócoli. También lo congelo. También, y también no, la también lo coliflor. congelo, pero si no se Bueno, malogra. ¿esto ayuda o no ayuda a ayudar? No podría, ¿Idea? sería irresponsable. ¿Lo haces en tu casa? Congelamos las frutas para luego ponerlo a la, Claro, como a la- Pero- pero a la no licuadora. para descontaminar, Pero sino no, para es que no se para malogre. que no se malogren. Te compras por mayor en Santa Anita y lo congelas, pero por eso, no para descontaminar. No podría dar una respuesta, sería... Solo una última pregunta que tiene que ver con lo que de alguna manera dice entender. Lo orgánico muchas veces no es orgánico. No necesariamente. O sea, Hay lo pueden estafar. Hay mucha estafa. Hay mucha estafa en este país. Es súper caro. Y si tuviera... Es súper caro, pero... a ver,
alguien con quien trabajamos alimentación saludable en colegios. Hay un colegio que trabaja muchísimo la alimentación a este nivel, entonces se da el trabajo de ir a donde se produce. Ya. ¿Y qué encontró? Y encontró pesticidas. O sea, nos estafan, ¿no? Tú te crees el cuento, nos creemos el Sí, cuento. a veces nos creemos y hay que tener cuidado. Y entonces, pero otra vez volveré. Quien tiene que hacer ese trabajo de control, no prohibición, de control y educación, es un Estado presente. Claro. Nos asegure que esa cáscara de piña tal vez tenga un pesticida, pero que no supera los estándares de perjuicio para la salud, pero además es un pesticida que no está entre los prohibidos y eso no nos habla. Y ya para terminar, Omar, acá estábamos hablando de la cáscara de piña por el tema del cáncer y el Alzheimer, ¿no es cierto? Pero ¿qué otro tipo de enfermedades nos podemos exponer con esos químicos? A ver, acá hay dos cosas que hay que dividir. Aquellos que son inmediatos, de contacto directo, que son las personas básicamente que están en la agroindustria, pero a la larga los que consumimos y aquellos que están permanentemente años trabajando, van a tener hay una relación muy alta, sí, con Alzheimer, con algún tipo de cáncer, tal vez renal, es lo que dicen los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, problemas con la tiroides, problemas hormonales, que tienen una relación directa. Los estudios están saliendo y eso nos dicen, y a nivel neurológico y a nivel olfativo, ¿no? Hay mucha persona que ha trabajado en la agroindustria que luego desarrollan Alzheimer o Parkinson en el tiempo y, por ejemplo, pierden el olfato. Dios mío, en realidad somos lo que... A la larga, a las crisis, ¿no? Y con quién estamos en contacto. Y esos son los problemas a la larga. A ver, ¿hay que dejar de consumir esto? Creo que no. Creo que el consumo de frutas y verduras es fundamental para la salud de las personas. Por ahora la vemos bien. Remojemos porque tenemos problemas de agua. Entonces, sí, ahí es útil una bandeja con agua. Para los que no tienen agua potable, unas gotitas. O existen unas pastillas cloradas, el Micropur. El Micropur es fundamental y ahí remojar de repente 30 minutos, se me ocurre, yo no tengo datos a ese nivel, para que en cierto modo se limpie la parte externa de las verduras o las frutas y tratar de ingerir alimentos mucho más saludables. Claro, y también la exigencia de nuestras autoridades que nos informen, ¿no? No, por ahí parte lo claro, principal. los exámenes, los test, bueno, todo un problema, un verdadero problema de salud pública. Omar, muchísimas gracias por ayudarnos a dimensionarlo, ¿no? Y a preverlo. Muchas gracias, Omar. Gracias, averiguaré cómo hacemos con el tema de la piña para la próxima. Ya está. Claro que sí, claro que sí. Gracias, a las 7:50 esta hora, información en vivo.